Bueno, buenas tardes. ¿Hablo yo primero? La importante es María de San Gil por un montón de razones, pero yo como complutense de adopción quiero decirles antes de nada que me hace mucha ilusión. Primero, que me haya invitado la asociación y segundo, que estas jornadas se celebren en mi ciudad. No sé si todos ustedes son de fuera, si algunos son de Alcalá o no, pero déjenme que haga patria chica y les destaque el lugar tan importante para la civilización y para el cristianismo que es Alcalá de Henares. Miren, donde están ahora mismo, aquí al lado, fue el lugar original donde se produjo la primera entrevista entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, que fue el origen, al final, de lo que llamamos el descubrimiento y que ahora algunos torpes convierten en un proceso de colonización y de exterminio, ¿no?, de culturas, cuando en realidad lo que hicimos fue llevar civilización allí y extender nuestros valores, nuestras leyes y nuestra forma de entender la vida. Aquí fuera, si salen luego cuando vayamos al monasterio de las Bernardas, que tiene una cúpula impresionante, verán una estatua de Catalina de Aragón, que es hija de los Reyes Católicos, reina consorte de Inglaterra y una figura hegemónica de nuestra propia trayectoria como nación y como país. Y luego, aunque sea muy feo ahí enfrente, verán también cómo hay una especie de cono que simboliza la convivencia pacífica en Alcalá de Henares de las llamadas tres culturas o tres confesiones. Aquí llegaron a convivir, creo que solo pasó en toda España, en Toledo, cristianos, musulmanes y judíos en armonía. Bueno, supongo que tendrían sus cositas, porque... Pero bueno, todo esto es aquí, que además tuvo una figura que yo creo que no ha sido nunca suficientemente conocida y destacada para explicar muchas de las cosas buenas de este país, que fue el cardenal Cisneros. Por decirlo de alguna manera, fue nuestro, creo que mejorándolo en muchas cosas, Richelieu. Fue el gran asesor de Fernando de Aragón, especialmente cuando muere Isabel la Católica, y una figura emblemática para organizar un Estado moderno y conseguir una cosa que tienen unos metros más para allá y que solo hay 2 casos en toda Europa, que es la integración de la Iglesia y la universidad en un proyecto, algo que ahora la San Pablo CEU simboliza fenomenal, pero que en aquel momento fue revolucionario. Por eso la Catedral de Alcalá, y aquí está mi querido obispo, es una de las 2 iglesias magistrales que hay en Europa nada más. Está la de Lovaina, en Bélgica, y la nuestra, la de Alcalá de Henares. Así que me hace mucha ilusión poder decirles algunas cosas buenas de la ciudad que me adoptó hace 40 años y en la que sigo viviendo, y encantado. Y ya me callo, ahora presento a María San Gil. A mí me cuesta mucho presentar a María San Gil porque me emociona mucho. Yo era un joven periodista cuando conocí a María. Creo que hay una cosa que siempre me impacta mucho de ti y es tu mirada. No te lo he dicho. Sí, lo digo de verdad. Tiene esa mezcla de tristeza y de esperanza en unos ojos caídos y al mismo tiempo siempre abiertos, que yo, claro, conocí, como toda España, cuando en el 95 fue una de las caras que mejor resumió y lanzó el mensaje de lo que había pasado cuando mataron a Goyo Ordóñez y cuando se empezó a producir una resistencia cívica y política que, escuchando a don Jaime Mayor Oreja, tanto tiempo después, te preguntas si mereció la pena, que por supuesto, si ha tenido el resultado que debería de haber tenido, ¿no? Y es que, claro, vivimos en la paradoja de que los que ponían las nucas electoralmente están en declive o bajos y los que ponían las armas son sonreídos sistemáticamente por las urnas, gracias también a esas ceremonias de blanqueamiento que algunos partidos negligentes han ido haciendo para, de alguna manera, blanquear sus propias alianzas, ¿no? Entonces, para mí María San Gil es todo eso, y yo creo que sería, por mi parte, muy torpe
si no le invitara y no le preguntara por algo que está muy cerca. El domingo 21 de abril hay elecciones en el País Vasco y aunque ahora hablaremos de todo lo que ella quiera y lo que se nos pase por la cabeza y lo que ustedes quieran, a mí sí me gustaría escucharte, María, algo al respecto. No digo un pronóstico, no eres la bruja Lola, pero sí un pronóstico y unas consecuencias de todo esto que estamos viendo y que puede pasar en el País Vasco en unos días. Bueno, varias cosas. Primero, muy buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar en Alcalá, de verdad, para mí es una tarde muy agradable venir a estas jornadas de católicos. Enhorabuena a Marifé, gracias por invitarme y enhorabuena a Jesús, porque verdaderamente de cuando esto se fraguó, hay que hacer, bueno, pues ya está hecho y además con yo creo que un enorme exitazo, así que enhorabuena. Y luego en cuanto llegue a casa le voy a llamar a mi marido y le voy a decir, oye, hay un señor que me ha dicho que le gusta mi mirada y no me lo has dicho en 50 años, con lo cual... Pero por favor, María, díselo, explícale el contexto. Hombre, todo, le voy a contar todo. Bueno, claro, que no resulte confuso. Me hace mucha ilusión que a estas alturas, y luego me hace especial ilusión estar con Antonio, porque yo no tengo recuerdo de haber tenido nunca una entrevista contigo. Bueno, nos hemos conocido en acción en el País Vasco, pero... Sí, bueno, es que tú eras muy famosa. Bueno, por favor, no. No nos prestabas atención a los humildes plumillas. No, lo que pasa es que es hace mucho tiempo y yo ya no tengo memoria. Es verdad que las cosas se van olvidando. Y tercera cosa que quería decir es que, claro, siempre me toca hablar detrás de Jaime. Y yo a Jaime le quiero, le admiro y me paso el día con él. Entonces, claro, siempre me toca a mí, después de la charla elevada, el análisis profundo, y llego yo para decir lo mismo y peor, pero en fin, yo voy a intentar esforzarme en no repetir las cosas que Jaime ya ha dicho, porque además ha tocado todos los palos, es que no ha dejado ni uno sin tocar. Te lo pone difícil, sí. Me lo pone muy difícil, pero bueno, es lo que me toca. Bueno, tenemos elecciones el día 21 y es verdad que, bueno, a mí me parece que están siendo unas elecciones muy anodinas, están pasando como muy desapercibidas. Yo creo que ya en el resto de España están un poco aburridos del tema de las elecciones vascas y de los vascos. Y como la competición es entre el PNV y Batasuna, bueno, pues es verdad, ha triunfado el proyecto de ETA. Hemos dado por hecho que el 80 o el 85% de los parlamentarios en el Parlamento Vasco van a ser nacionalistas, me da igual que sean del PNV que de ETA. Y, bueno, hemos tirado la toalla y a mí eso es lo que más me desespera. Me desespera que los partidos constitucionalistas, si todavía al PSOE se le puede considerar constitucionalista, que esto es algo generoso que hago porque no son constitucionalistas, bueno, me desespera que el PP y Vox en estas elecciones, bueno, pues no estén con la actitud y la beligerancia necesaria para afrontar el momento que tenemos. Y luego nos hubiera encantado, desde neos y como donostiarras y vascos que somos, que en estas elecciones el PP y Vox no fueran separados. Yo creo que el momento político exige de nuestros representantes también altura de miras. Y hay que darse cuenta que el País Vasco es fundamental para el resto de España, que no podemos tirar la toalla, que no podemos dejarles a su suerte a los vascos que no somos nacionalistas, y tenía que haber habido una opción política, llámese como se llame, que aglutinase a gente del PP, a gente de Vox, a gente del PSOE buena, como pudo ser Fernando Savater, Maite Pagaza, Rosa Díez, es decir, constitucionalistas de verdad que entienden que en España todavía hay que enarbolar la bandera de la libertad. Y sin embargo, esta ocasión se ha perdido. Y entonces lo que tú no siembres ahora, pues tardarás mucho más en recogerlo. No será porque no lo propusimos, porque se propuso donde se tenía que proponer y nos han hecho muy poco caso. Pero creo que era la ocasión para intentar hacer, bueno, pues en un momento político determinado, en una comunidad autónoma que, bueno, es muy importante, hacer la unión de la derecha, de los constitucionalistas, de todos aquellos que defienden la libertad. Entonces, el resultado, como decía Jaime el otro día, hay que mirar si suma la izquierda y harán el pacto, o si verdaderamente, bueno, el PNV puede seguir gobernando y el PSOE le va a dar igual apoyar a unos que a otros, porque en el fondo Pedro Sánchez siente que está garantizado en la Moncloa y que su proyecto no va a tener ningún riesgo. Pero claro, María, la pregunta que hay que hacerse, que de alguna manera la planteaba incluso la respuesta Jaime Mayor Oreja, es si esto tiene remedio. Y me explico. Claro, hemos hablado mucho, o han hablado mucho y mal de la memoria histórica para reescribir un relato global de la historia de España. Si antes hablábamos de los Reyes Católicos, desde ahí, Colón, desde luego a la transición, que se está reescribiendo esa historia, y también al terrorismo de ETA y a su impacto. Entonces,
de una manera muy parda hemos llegado a un momento que yo, cada vez que voy a televisión o en la radio, tengo que hablar de ello para que no parezca que es solo una cuestión de justicia, sino también es una actitud práctica. Siempre digo que si llegado a este momento a los nietos de los terroristas no le dan vergüenza sus abuelos, algún día, cuando las circunstancias cambien, no se podrá descartar nunca que rebrote un separatismo violento que en estos momentos encuentra un cauce político, institucional y además una alianza nacional que lo blanquea. ¿Tú crees que, porque esto luego ya me pasa mucho en televisión, ya está, y Venezuela, ETA, ¿no? Y digo, pues es que es lo que hay, a mí me encantaría hablar de otras cosas y puedo hacerlo, pero ¿tú crees que este riesgo existe? Es decir, en un escenario, Jaime planteaba antes, si la izquierda asume, aunque gobierne el PNV, el proyecto de ETA habrá vencido. Sin hacer esa, además, acto de contrición ni esa penitencia, ¿tú crees que a futuro, uniendo lo que decía Jaime a lo que te planteo yo, esto puede llegar a ocurrir? O sea, hasta ahí llega la podredumbre de que en el fondo el horror está ahí escondido y esperando. Bueno, puede ocurrir. Y es verdad que nosotros no hemos estado a la altura de las circunstancias y es verdad que esto tenemos que darle la vuelta. Es decir, yo me acuerdo cuando José María Aznar llega al gobierno, él empieza a hablar de que hay que acabar con el mito de la imbatibilidad de ETA. Nosotros vivíamos en el País Vasco asumiendo que teníamos que vivir con una banda terrorista y que había que buscar la forma de apaciguarles, pero que ellos estuvieran de acuerdo. Y Jaime y José María Aznar, con la ley y solo con la ley, en 8 años consiguieron poner a la banda terrorista contra las cuerdas y consiguieron crear un clima social en el que el conjunto de la sociedad estaba respaldando al gobierno en las medidas que se tomaban. Claro, esa sociedad que en el año 97, y aquí algunos estuvimos, se manifestó con Miguel Ángel Blanco, esas manos blancas de las que tú hablabas, ¿qué ha pasado para que 30 años después la gente esté absolutamente indolente y pasota? Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es volver a generar esa ilusión y esas ganas en el conjunto de la sociedad. O sea, no podemos dejar que las cosas pasen y nosotros encogernos de hombros. Va a ganar el proyecto de ETA. ¿Y no hacemos nada? Pues no, habrá que hacer algo. Es verdad que la situación en España va a ser tremendamente complicada, porque si en un momento determinado ya no gobierna Sánchez y gobierna Feijóo, a ver qué hace con Navarra, con el País Vasco y con Cataluña. Tiene 3 comunidades autónomas en pie de guerra. ¿Qué haces? ¿Ilegalizas a Bildu ahora que es partido de gobierno? Es imposible. Y con una sociedad, además, a la que no se le cuentan las cosas, porque la tenemos completamente anestesiada y adormecida, y entonces no reaccionan. Nuestros jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, no saben quién fue José Antonio Ortega Lara. En el CEU, vamos a todos los colegios del CEU con un vídeo de Iñaki Arteta y con una víctima y les contamos a los chicos de primero y segundo de bachillerato lo que ha sido ETA. Bueno, se quedan perplejos, porque en su casa no se lo cuentan y en el colegio tampoco. Y entonces, claro, si no conoces la historia, corres el riesgo de poder volver a repetirla. Y luego, además, estamos lanzando, yo creo que un mensaje que es absolutamente demoledor. Y es que matar, al final, compensa. Tú matas 50 años y al final te conviertes en socio del gobierno. Es decir, otra de las frases que decía José María Aznar, que decía la de la imbatibilidad, y luego decía, matar no tiene premio y dejar de matar tampoco tiene premio. Yo en su momento lo de dejar de matar no tiene premio tampoco lo entendía muy bien. Claro, llegó Zapatero, ha llegado Pedro Sánchez, lo entiendo perfectamente. Tú dejas de matar y tienes premio. Entonces, no puede ser, porque estamos lanzando a las nuevas generaciones un mensaje completamente equivocado. Ya. ¿Ahora? La verdad es que hay que ser un poquito torpe, ¿eh? Solo tiene 2 posiciones y he fallado. Pero bueno. Claro, María, me interesa mucho escuchar también tu reflexión sobre lo que en realidad completa ese paisaje que has dicho. Porque probablemente para que en el País Vasco ocurra esto, tiene que ocurrir en toda España. Y me explico. Seguramente el proyecto político que hay ahora necesita de 2 pilares esenciales. Uno es, de alguna manera, la impunidad, el blanqueamiento o el borrado de la memoria de los aliados del gobierno,
y el segundo para que esa ceremonia matrimonial de conveniencia parezca, no sé cómo decirlo, más presentable, también hay que hacer una criminalización, una estigmatización de la alternativa, de manera que al final se producen las dos cosas a la vez. Y eso se resume en un presidente del gobierno que, en fin, es una cosa increíble en las democracias occidentales. Propone la construcción de un muro en el que, de alguna manera, caricaturiza toda disidencia como fascismo, derecha radical. Claro, y la segunda es romper cualquier posibilidad de acuerdo en el centro. Todos los especialistas que han estudiado desde hace muchos años la destrucción de las democracias, que creemos que es un valor seguro, pero en realidad no es eterno, no lo fue Roma, no lo es la democracia, que no está de moda fuera de Europa y de Estados Unidos además, claro, definen que una de las características del fin de los sistemas democráticos son, si se fijan ustedes, los que están pasando en España, que son la apuesta por los extremos, la renuncia a los espacios de concordia con el distinto y, finalmente, hacer una caricatura salvaje de la alternativa, entre otras características. Al menos esas tres se dan en España, de una manera tremendamente clara, con un presidente del gobierno que habla, por decirlo de alguna manera, podía haber desayunado Julián Besteiro en el PSOE, pero lo que hizo fue desayunar, comer y cenar Largo Caballero y adaptar ese mensaje de una dialéctica, de una retórica claramente, yo sé que esto luego les ofende cuando lo dices en los medios, de una retórica claramente guerra civilista. Lo que te pregunto, María, es, esto, si me aceptas el marco que he puesto, ¿hasta dónde puede llegar? O sea, hay riesgos de verdad de que esa fractura que ahora mismo es política, que también es social en muchos frentes, pueda provocar algo que nos parece inconcebible a los ciudadanos de España del siglo XXI. Bueno, puede pasar, es verdad que esto tiene muy mala pinta, pero yo creo que tenemos que intentar entre todos conseguir revertir la situación. Tenemos un presidente de gobierno que es un sinvergüenza, yo creo que es clarísimo y que todo el mundo lo sabe, y hemos convertido a Arnaldo Otegi en un hombre de paz. Es que si lo pensamos, o sea, Bildu es un partido que hemos blanqueado absolutamente, de hecho el lunes presentamos un informe sobre el blanqueamiento de Bildu, y Vox es un partido radical. El partido de Arnaldo Otegi es el partido que apoya al gobierno y el partido de José Antonio Ortega Lara es un partido radical al que estamos demonizando. Entonces, yo creo que la sociedad civil tiene que asumir la responsabilidad que tiene, porque no podemos llegar a ese momento dramático que ya no tenga vuelta atrás. Se podrán hacer cosas mientras tanto. Yo entiendo que estar todo el día en la manifestación es muy cansado, pero es verdad que si queremos que las cosas cambien, depende de cada uno de nosotros. Es que nadie nos va a sacar las castañas del fuego, ni va a venir Europa, ni van a... No, tenemos que ser cada uno de nosotros. Yo ayer que tuve también otra charla, comentaba... Hace un mes hicimos 2 manifestaciones, que es verdad que hacer una manifestación el sábado y hacer otra el domingo, pues tampoco es de muy listos, pero bueno, salieron así. La del sábado era contra Pedro Sánchez y la del domingo era por la vida. Bueno, en ninguna de las dos había cientos de miles de personas. Y yo estoy segura que la inmensa mayoría de españoles, o una parte muy importante, está en contra de Pedro Sánchez y una parte más importante todavía está en contra del aborto. Claro, Pedro Sánchez ese sábado estaba encantado porque en Cibeles no había una masa crítica que le pudiera preocupar. Y el domingo, defendiendo la vida, tampoco estábamos tantos, con lo cual en los maitines del lunes, por poner un ejemplo claro, no se habló del tema del aborto. Si llegamos a estar 4 millones de personas el domingo en las calles de Madrid, yo me juego una mano a que el lunes en maitines, la reunión del PP, dicen, oye, este tema del aborto va a haber que tratarlo porque ayer había 4 millones de personas. Sí, claro. Claro. Pero si nosotros, cada uno de nosotros, no nos movilizamos por aquello que nos importa, no lo van a hacer los demás. Nos van a pedir cada 4 años que votemos. Luego no harán lo que hemos creído que hemos votado, porque luego, claro, hacen unos apaños y unos acuerdos y unos pactos que no venían escritos en el programa de gobierno, porque para empezar no salen en el programa de gobierno. Entonces, habrá que ser activistas cívicos todos los días, que es muy cansado, pero también les digo, es muy gratificante porque haces lo que te corresponde hacer. Yo entiendo que yo he vivido en una comunidad autónoma en la que te tenías que manifestar sí o sí, porque es que no podías
permitir y tolerar que mataran a la gente por pensar distinto. Claro, nunca hubiera pensado que 20 años después quienes mataban ahora son socios prioritarios de gobierno. Entonces, habrá que volver a cambiar la situación. Si ellos han conseguido cambiar la sociedad, si ellos han conseguido que la pirámide de valores la hayamos invertido o la hayan invertido, bueno, pues nuestro trabajo en casa, en el trabajo, con los amigos, en los bares, es ser muy machacones y muy pesados defendiendo aquello en lo que creemos. Y a nuestros hijos les tenemos que educar para que hagan lo mismo. Tenemos todo en contra. Es verdad que es muy difícil porque tampoco nunca nos dijo nadie que esto iba a ser fácil, pero tenemos todo a la contra. Cuando no nos quieren cancelar, no nos escuchan. No tenemos medios de comunicación. Bueno, pues es igual, habrá que hacer un esfuerzo. Existe la CDP, existe el debate, existe la parroquia, existe cantidad de organizaciones, de organismos donde uno puede colaborar por intentar cambiar las cosas. Entonces, yo no me resigno a pensar, a ver si mis hijos van a vivir una guerra, porque a mí me parece terrible. Nuestros padres vivieron una guerra, nuestros abuelos vivieron una guerra y nosotros no hemos vivido una guerra, en casa quiero decir. Bueno, es un lujo. Pero yo, claro, estando muy de acuerdo contigo, claro, yo siempre creo que el ciudadano normal, primero, está ocupado, segundo, es educado, hay cosas que no le salen, ¿no? Y nos pasa un poco lo que decía Woody Allen de las guerras. Siempre decía, yo es que ahí solo valgo de rehén, porque no te sale, ¿no? No te sale la protesta, no te sale montar ruidos. Y para eso hacen falta liderazgos. Tú ves, y no me refiero solamente al político, porque hay muchos tipos de liderazgo, ¿ves que esos liderazgos existen en España o que aún existiendo no tienen los altavoces o las plataformas suficientes para conectar con esa inmensa mayoría de ciudadanos que saben lo que quieren, pero no saben cómo encauzarlo muchas veces? Yo tuve la inmensa suerte de trabajar 4 años con Gregorio Ordóñez, que para mí fue un aprendizaje, y conocer a un líder de verdad. Por eso ETA le mata, porque no podían permitir que en el año 95 un joven del PP pudiera llegar a ser alcalde de San Sebastián, porque hubiera cambiado la política de este país. Y Gregorio era un auténtico líder, era un hombre coherente, era un hombre de principios, era un hombre que luchaba contra corriente pero le daba igual. Era un hombre muy valiente en la defensa de aquello en lo que él creía. Y luego he tenido la inmensa suerte de pasarme muchos años con Jaime, que es otro tipo de liderazgo, pero es un líder, es un liderazgo intelectual, es un liderazgo de análisis, de estrategia. Es alguien que ve la jugada política con una antelación que los demás todavía estamos, no llegamos, y él ya está de ida y de vuelta. Entonces, pero hoy en día nos faltan líderes, no tenemos referentes en activo, digo. Sí, sí. No solo en la política, en la Iglesia. Es que tengo aquí no sé, entonces me da un poco de... Bueno. En la empresa, en la sociedad civil, nos faltan liderazgos, porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos hemos nacido para estar en segunda y tercera fila de la manifestación y que otro coja la pancarta y le seguimos porque vemos que ese dice y hace las cosas que nosotros diríamos y haríamos, pero él lo hace mejor. Entonces decimos que lo haga él y yo le sigo. Pero no tenemos a quién seguir. Nos faltan líderes, de verdad, nos faltan referentes en muchos ámbitos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues entre muchos intentar movilizar a otros tantos, pero no tenemos en este momento nadie que verdaderamente nos vaya marcando la pauta. ¿Y eso lo ves como algo ya irrevocable? Es decir, por ejemplo, yo veo yo tengo el placer de escribir en El Debate una columna prácticamente diaria y estoy en el equipo de editorialistas. Y yo lo que me encontraba ahí, a mi ya avanzada edad, es una novedad. Y es que puedes escribir y puedes decir de todo dentro de unas limitaciones que serán tu talento y tu educación. Y que además eso tiene éxito. O sea, El Debate es un periódico de enorme éxito. Es verdad que tenemos un director que ha estado esta mañana aquí, Víctor Rubido, fantástico, y un equipo fantástico, que la asociación da una libertad que ya le gustaría a otros medios de comunicación en los que estoy o he estado, pero que no me parece tan difícil. O sea, el fenómeno que describes lo entiendo, pero la respuesta tampoco me parece tan complicada. Aquí tenemos una asociación que organiza jornadas, que lo que opina lo defiende. Hay también personas de la Iglesia. Yo conozco mucho a Monseñor Reisplá, de cuando yo dirigía el periódico de Alcalá de Henares, que bueno, él sí que no hace rehenes, es decir, que defiende lo que cree y lo que piensa de una manera educada y contundente a la vez. No debería de ser tan difícil, ¿no?
pasa algo más, son los intereses económicos, son los cálculos políticos, pero en el fondo cuando tú tienes la posibilidad de mirar para atrás, esto lo decía la primatóloga Jean Godal, que la característica fundamental de una democracia era que cuando mires a un lado, mires al otro, encuentres disidentes, ¿no? Y quizá lo que faltan muchas veces son disidentes, pero no porque no haya gente deseando comprar esa mercancía. A mí, mira, me pasa mucho por las mañanas en el programa de Herrera, yo recibo, que escucho a los oyentes, recibo sistemáticamente quejas de los oyentes cuando algún contertulio decimos que la sociedad española está desmovilizada y que le da igual 8 que 80. Y lo que plantean siempre es que le faltan espacios donde aportar ese espíritu crítico, ¿no? Entonces, ya sé que la pregunta es del millón, María, pero ¿qué más haría falta para catalizar todo esto? Porque existe esa respuesta democrática, civilizada y pacífica, en fin, a todos estos problemas. ¿Qué más haría falta? Bueno, que existe y hay una cosa que yo llamo los brotes verdes. El debate es un brote verde, la CDP es un brote verde, Emaús, EFETA. Es decir, yo creo que están surgiendo cosas que hacen que muchos de nosotros, de la sociedad civil, encontremos un sitio donde podamos manifestarnos y defender aquello en lo que creemos. Pero yo no veo en los líderes políticos en este momento esa capacidad de previsión de un proyecto a largo plazo. Están a las elecciones inmediatas, a corto plazo, y a veces piensan mucho más en las siglas que en lo que es un proyecto de país. O sea, verdaderamente, si yo estuviera en la piel de Feijóo, de Abascal, me preocuparía enormemente llegar a la Moncloa, porque, como te decía antes, ¿qué haces con España? O sea, España está en un momento muy complicado por los nacionalistas, por la inmigración, porque vivimos en una época de relativismo absoluto, porque hay un cambio de sociedad. Entonces, si tú no empiezas a educar a tus jóvenes en otro tipo de valores, para cuando esta sociedad se recupere tal y como nosotros queremos, han pasado 2 generaciones. No podemos perder 2 generaciones. Yo no soy abuela, yo todavía solo soy madre, pero espero ser abuela algún día y me preocupa muchísimo en qué sociedad se van a criar mis nietos. Entonces, creo que antes de que mis nietos nazcan, tiene que haber una reacción social y tenemos que intentar cambiar este país, de verdad, porque en 20 años... los verdugos han pasado a estar homenajeados cuando salen de la cárcel y las víctimas han pasado a ser molestas. Quienes hablamos de las víctimas del terrorismo somos muy pesados. Sí, sin duda. De verdad. Y la gente te dice, oye, deja el tema, como ETA ya no mata, pues ¿qué más da? ¿Cómo que qué más da? Que hay 350 crímenes sin resolver, que ha habido 180.000 familias que se han tenido que ir del País Vasco, que hay miles de familias cuya vida ha sido truncada por el terrorismo. Entonces, no podemos olvidarnos porque las víctimas son nuestros héroes, son los héroes de la democracia. Y si la propia democracia desprecia a sus héroes, esta democracia está fatal, ¿no? Entonces, yo por eso creo que, bueno, hay que ser muy pesados, muy perseverantes y hay que hablar de esos temas que a la gente en muchos casos les aburren y hay que recordar que Miguel Ángel Blanco tenía unos padres, que tiene una hermana, que tiene unos sobrinos que no la han conocido, que nunca van a conocer a su tío porque ETA decidió un día secuestrarle y a las 48 horas matarle. Lo que ETA pedía en el 97, y esto Jaime se lo sabe de maravilla porque era el ministro, claro, era que se acercara a los presos a las cárceles del País Vasco. Hoy están todos en las cárceles del País Vasco. Entonces, ¿Y de qué manera, además? Bueno, a cuerpo de rey y con unos terceros grados que no se merecen, porque yo por lo menos pido que se aplique la justicia. Del tema del perdón podemos hablar en otro momento porque es un tema muy particular. Pero, hombre, que la justicia funcione. Ahí, déjame que te apunte una cosa, que es mera información, que la publicó El Debate, reconstruyendo hasta qué punto eso que acabas de describir es una maniobra política calculada. Y era la siguiente: los presos de ETA que seguían encarcelados en prisiones de fuera del País Vasco fueron beneficiados de una estrategia perfectamente planificada que consistía, el punto 1 era transferir las competencias penitenciarias al País Vasco y el punto 2, fíjate qué perverso era, en todos esos penales los equipos de tratamiento y de valoración de los internos descartaban de manera firmada y por escrito el acceso de la mayor parte de esos terroristas, de los chapotes de turno, al tercer grado o régimen de semilibertad. Como eso no lo podían esquivar, de ahí nace la transferencia de las competencias penitenciarias que produce, y voy a poner un ejemplo concreto,
que el verano pasado, sin renegar de su pasado y sin, por supuesto, avergonzarse, a los 2 meses, creo recordar, estoy hablando de memoria, de conseguir que Marlaska, yo le llamo muchas veces de broma y le molesta, y por eso se lo digo más veces, que es el Cabify, el Uber de ETA, porque se dedica nada más que a trasladar, y va él conduciendo y llevándolos, que la asesina de Ernest Lluch saliese 2 meses después de llegar al País Vasco, sin renunciar a nada, saliese de la cárcel. Ese era el proyecto. O sea que cuando María o Jaime insisten en que esta historia es de una manera, hay hechos que lo jalonan y lo demuestran, ¿no? Claro, pero ellos son perseverantes, son tenaces, son trabajadores. Si hay que manifestarse un sábado, van todos como locos. ¿Por qué nosotros no? ¿No? Bueno, Jaime decía que la comodidad, ¿no? Es, claro, pero es nuestro pecado capital. Claro, pues habrá que intentar no tener ese pecado, porque nos jugamos mucho. Es decir, pues tú puedes ser cómodo en otras cosas, pero cuando estamos pensando en qué sociedad estamos dejando a las siguientes generaciones, tenemos muchísima responsabilidad, porque al final nosotros hemos heredado un tipo de sociedad y no podemos decir, bueno, y ahora que el que venga que apechugue. Hombre, pues no, porque tenemos responsabilidades. A mí me parece que por eso es muy importante dar charlas, ir a los colegios, hablar con los jóvenes, porque están en otra cosa completamente distinta. Entonces, bueno, pues hay que concienciarles de la responsabilidad que tienen en aprender todo esto. Otra vez. Un poco torpe este alcalino de adopción. Me vais a tener que hacer un croquis, entonces aprieta, funciona, ¿no? Bueno, junto a esta deconstrucción en realidad de la historia reciente de este país, que además es una deconstrucción institucional por la vía de atrás, que demuestra que seguramente a un Estado de Derecho no le basta con tener normas, también tiene que tener personas que defiendan esas normas, viendo cómo la mera voluntad o la falta de escrúpulos de algunos es suficiente para desbordarlas, ¿no? Pero junto a esta deconstrucción, que no solo es española, probablemente es global, es decir, las democracias están en retroceso, el poder es más invasivo que nunca, probablemente en los últimos 500 años, ¿no? También se produce una desconstrucción que seguramente es necesaria del propio ser humano. Yo, muy rápido, el otro día me pasó una cosa en televisión que yo la he pensado y digo, ¿cómo puede ser? Y fue la siguiente. Conocerán el caso de fue hace 15 días. Salió un periodista de televisión, de una televisión en Canarias, de la televisión de Canarias, y entonces el hombre estaba, pues como estamos María y yo aquí, lo típico en un plato, y dijo, y ahora conectamos con la experta, no sé qué demonios era, Emma Colau, y conectan y sale un señor. Y entonces el pobre periodista dice, compañeros, empieza a mirar y dijo, perdón, nos hemos equivocado, ahora conectamos. Y vuelve a decir, no, ya lo tenemos en pantalla, vuelven a conectar y vuelve a salir el señor. Dice, pues tiro para adelante, ¿no? Y entonces, esta historia acabó con que el señor en cuestión montó un pollo y se hizo una gira turística por todas las televisiones de España, pues estuvo, no sé si con Ana Rosa, con Susana Griso, menos con Jordi Hurtado, estuvo con todos, denunciándolo. Y cuando vino, yo, en fin, estuve en varios programas en los que salía él, pero en uno me pude interpelarle, ¿no? O decir algo al respecto. Y entonces, claro, salió ahí el hombre que se llama Kevin y se hacía llamar Emma y empezó a quejarse también. Claro, yo volví a decir, no tengo ningún miedo en denunciar tal. Y yo le dije, yo tampoco tengo el más mínimo miedo en decir que eres un hombre. Bien, que eres un hombre. Y a lo que voy, me sorprendió que algo tan evidente resultara, no digo que agresivo, pero sí comprometido, porque la respuesta general de ese programa y de otros era aceptar que la víctima era él de un supuesto trato denigrante del resto. Si eso lo metemos en el mismo saco que el aborto, que la eutanasia, que el transgenerismo, que la demolición de la democracia convencional y clásica, ¿a ti qué te sale?
Bueno, no soy el único torpe. Se te ha pegado lo de Alcalá rápido. Lo he apagado porque se conecta y hace como un ruidito, entonces mientras estabas hablando he dicho, lo voy a apagar. Excusas. Para que no haga ruidito. Lo voy a apagar yo. Bueno, pues me sale que tenemos todavía que reírnos de ese tipo de cosas, de verdad, porque vivimos como una especie como de complejo absoluto ante todos esos nuevos ismos que hay y o nos sumamos a ellos o al final hay que decir, mira, oye, la Agenda 2030 es un desastre. El tema de las leyes de género no las queremos. El tema del aborto es una atrocidad. La eutanasia es matar a la gente. Entonces, no queremos un gobierno de la muerte. Pero todo esto hay que decirlo alto y claro y con argumentos además muy sencillos. Entonces, se hace desde la CDP, lo hacemos desde NEOS. Intentamos de verdad ir a las provincias españolas y explicarles las cosas, que encuentren un reducto donde se sientan cómodos y donde vean que lo que piensan en sus casas, que no son los raros, que los raros son los demás. O sea, que los normales somos nosotros. Y que esto hay que decirlo, como decía yo antes, alto y claro, que no hay que estar acomplejados, que no hay que tener ningún tipo de miedo de decir las cosas como son. Entonces, claro, que es que salga un señor con barba que se llama Emma, de verdad, hay cosas que también hay que empezar a decir que ya está bien, ¿no? Luego salió otro que lo mejoró. Porque... No, es que no puede ser. De verdad, es que asumimos la anormalidad como normal. Entonces habrá que empezar a decir a la gente, oiga, mire, no, si usted tiene barba se llamará Kevin, porque es usted un señor, ¿no? Porque la disforia de género es un tema que ha existido siempre, muy bien. Pero el temita que tenemos ahora con todo el tema del género, hombre, que a los jóvenes le digan que son lo que se sientan, que tú puedes tener género fluido, pero queremos que nuestros jóvenes vivan esto, que luego tienen unos traumas, porque encima se hacen unas operaciones absolutamente brutales. Claro que la adolescencia es complicada, pues todos hemos tenido una adolescencia muy difícil porque es la adolescencia. Pero claro, la solución no es que te cambies de sexo. Entonces, si los padres están locos, pues no sé, habrá que hacerles ver que este tipo de cosas tienen mucho peligro. Luego son tácticas, es mi opinión al menos, ¿no?, que primero son antiguas. Es decir, lo de por decirlo de alguna manera, la colonización de una sociedad nueva, esto ya Lacan y todos estos, Gramsci, bueno, decían, si se dan cuenta ustedes, que hemos seguido esa secuencia, que necesita de varias cosas. Por ejemplo, el borrado de los símbolos no es solamente una cuestión casual, de las costumbres, por supuesto de las banderas, pero también de los himnos. Es decir, si se acuerdan ustedes cuando hace unos años hubo una ofensiva contra la Semana Santa en Sevilla, que son palabras mayores, o una reformulación de las cabalgatas de Reyes en Navidad, eso que parecía solo algo folclórico ha ido sistemáticamente sucedido por otros intentos de borrar de alguna manera ese espacio cultural, afectivo, incluso familiar, en todos los frentes, que se ha rematado con todas estas leyes. ¿A ti te parece, María, que son revocables de verdad? O sea, ves a una sociedad, por ejemplo, viendo lo del aborto, el resultado en el Parlamento Europeo es demoledor. O sea, solo hay 163 eurodiputados en Europa capaces de decir que cómo se va a meter en la Carta de Derechos Fundamentales de Europa el aborto. Que en el fondo es una manera no solamente de protegerlo, sino de ponerlo de moda. Claro. Es decir, de ponerlo de moda. Si eso lo mezclas además con el auge de la inmigración, que bien regulada es una oportunidad, pero mal regulada lo que hace es terminar de borrar la identidad común, ¿no es para salir corriendo? Sí, pero no podemos. No nos podemos escapar. Esto es lo que nos ha tocado. Pues contra esto habrá que pelear. Es verdad que han votado 163, pero tampoco en España los partidos políticos, menos Vox, yo creo que en este caso hay que ser muy justo, el PP no hace bandera del tema del aborto y deberían. Entonces, bueno, pues hay una parte importante de la sociedad española contra el aborto que vota al PP, que tendría que hacer ver al Partido Popular que ese es un tema que importa, porque yo creo que las cosas hay que trabajar para revertirlas. Si ya tiramos la toalla de antemano, ganan dos veces. Entonces, por lo menos vamos a protestar y vamos a manifestarnos y vamos a decir que no estamos de acuerdo, porque si no, ya lo tienen todo hecho. Ellos no van a parar, ellos tienen un proyecto perfectamente diseñado, lo tienen clarísimo y van para adelante, ¿no? El Frente Popular funciona perfectamente porque tienen intereses comunes.
Bueno, pues busquemos los intereses comunes nuestros y seamos capaces de unirnos en aquello que nos une y no estar todo el día dándonos pellizquitos de monja los unos a los otros, porque es que así no hacemos nada. Solo conseguimos que sean mucho más fuertes los de enfrente y nosotros cada día más debilitados. Y ahí, cuando haya que terminar, yo es que a mí me dan un micrófono y puedo estar 6 días hablando. Pues no, tenemos que cortar ya, que nos tenemos que ir a misa. Sí, bueno, pues si les parece, aquí las autoridades, bien. Pero yo, hombre, si quiere alguien hacerle alguna pregunta a María San Gil, yo ya le he preguntado o he contestado yo algunas, a lo mejor de más. A mí no me gusta terminar estas cosas sin que hablen ustedes el que quiera y sacie su curiosidad por alguna cosa concreta que a mí se me haya podido escapar. No hay preguntas. Tienen ustedes que ir a ver la película de José Luis López Linares sobre la hispanidad. Entonces, hay que pedir que la pongan en muchos cines de España, porque el problema es, porque viene al caso de lo que estamos hablando, que como no es cine comercial, las salas de cine no la quieren poner y, sin embargo, es un peliculón. Sí. Entonces, yo le voy a pasar a Marifé dónde hay que pedir para que en cada ciudad de España se pida y vean que hay mucha gente que lo está pidiendo y los cines ponen la película, porque verdaderamente es fantástica. Y no la quieren poner porque, claro, tira por los suelos la leyenda negra. Y es todo lo contrario, al revés, es fantástica y uno sale del cine sintiéndose orgullosísimo de lo que hicimos los españoles, de cómo nos sentimos de hermanos de los hispanoamericanos, de verdad. Hay que ir a verla, pero claro, tenemos que intentar que la vea cuanta más gente mejor. Que José Luis López Linares también es de Alcalá. Es que, anda, pues no lo sabía, he quedado ideal. Ideal. Pues no tenía ni idea. Pues María, ha sido un placer, siempre se aprende mucho escuchándote. Muchas gracias a ustedes por aguantarme a mí y escucharla a ella.